Obediencia camino a la fe, ese es el tema de hoy, obediencia camino a la fe. Y en estas semanas hemos estado platicando sobre temas muy importantes. Y este fin de semana en las casas de paz hablábamos acerca de el espíritu que viene a la vida de las personas cuando un espermatozoide y un óvulo se unen. En ese momento que se unen, se gesta vida y Dios regala un espíritu, lo que nos hace a nosotros ser seres vivientes. Somos personas gracias a ese espíritu que Dios ha puesto en nosotros en el mismo momento de la concepción. Allí nosotros somos seres humanos, allí el Señor nos da ya un nombre y sabe hacia dónde va a dirigirnos en esta tierra. Así que nosotros estamos a favor de la vida porque el Señor nos regala de ese espíritu. De hecho, me parece interesante que en Lucas capítulo 23 versículo 46 Jesús desde la cruz lo que Él entrega es el espíritu al Padre. No le entrega el cuerpo, no le dice otra cosa, sino que le dice claramente que en sus manos está su espíritu. Usted lo puede ver acá en pantalla, Lucas 23, 46. Después Jesús gritó: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. Lo importante entonces es el espíritu de la persona. Usted no va a heredar ese cuerpo que tiene ahorita cuando usted muera y cuando usted resucite. Usted no va a heredar ese cuerpo. Este cuerpo que tenemos es terrenal. Este cuerpo se descompone en la tierra. Este cuerpo en el momento que muere va a quedar aquí en la tierra, pero tu espíritu va a heredar un cuerpo incorruptible. Va a ser revestido de un cuerpo como el cuerpo que Jesús tuvo al momento que resucitó. Un cuerpo que pueda soportar las situaciones distintas a las que estemos expuestos en el día de la resurrección, es decir, en el cielo, ¿verdad? En el cielo las cosas son distintas y requerimos un cuerpo distinto. Así que le damos gracias a Dios que no vamos a tener este cuerpo, vamos a tener un cuerpo glorificado, distinto. Amén. ¿Cuántos quieren un nuevo cuerpo? Libre de enfermedad, ¿sí? Y que va a poder comer también, gloria al Señor. Bien. Entonces, cuando Dios nos da a ese ser, comienza a desarrollarse desde la concepción, el desarrollo de los 9 meses, luego ya el asunto del nacimiento. Y en el desarrollo del nacimiento y del ser niños, desde los 6 años hasta los 25 años más o menos, uno comienza a establecerse prioridades y uno comienza a hacer lo que uno es, toma convicciones. Resulta que en ese proceso nos llenamos de convicciones. Y las convicciones muchas veces están equivocadas. Y en lugar de que nosotros estemos sanos, somos seres humanos imperfectos, con un montón de cosas que están mal dentro de nosotros. Como resultado, nuestras vidas externas también son malas. Es decir, a veces queremos que las personas sean buenas cuando internamente son malas. A veces queremos que las personas sean buenos padres cuando internamente son malas personas. La Biblia no tiene todo el conocimiento que está a la disposición hoy en día. La Biblia, por ejemplo, no te habla del conocimiento de crear una silla. Ese conocimiento no está en la Biblia. La Biblia no te habla de cómo arreglar una computadora, no te habla de cómo crear un software, no te habla de cómo inventar una plancha. La Biblia no te habla de cómo hacer una banca, ni siquiera te dice cómo edificar una casa. La Biblia no tiene todo el conocimiento que está a nuestra disposición, pero la Biblia tiene el conocimiento adecuado para tocar lo más importante que tú puedes tener, que es tu ser. La Biblia habla acerca de cómo poder edificar el ser de la persona desde dentro hacia afuera, reedificarse. Me encanta cómo Jesús lo pone. Dice la Escritura que cuando uno le hace caso a Jesús, se compara a un hombre que cavó profundo y edificó su casa sobre la tierra. A mí me llamaba mucho la atención los edificios altos. Y le preguntaba yo a mi papá: papá, ¿cómo le hacen ustedes para que pueda haber edificios tan altos en la orilla del mar? Y él me decía: así como están de altos normalmente, así edificamos de profundo. Escarbamos sobre la arena, profundo, más profundo, hasta encontrar
piedra hasta encontrar roca sólida. En el momento que encontramos roca sólida, allí se establece el cimiento y de allí se empieza a edificar hacia arriba. Después de que has edificado de abajo hacia arriba, cuando llegas al nivel del suelo, entonces puedes edificar todo lo que tú quieras porque están seguros los cimientos. Nosotros como personas, muchas veces nuestros cimientos no son los más adecuados, ni están bien. A veces van hacia un lado, luego corren hacia otro lado, pero entonces viene Jesús. Viene Jesús con un montón de enseñanzas increíbles y trata de desfragmentarnos y volver a armarnos y edificarnos para que ser primero bueno por dentro, podamos sobreedificar sobre esa base que Jesús establece. Yo quiero que haya buenos maestros, quiero que haya buenos padres, quiero que haya buenos hijos, quiero que haya buenos ciudadanos. Pero para que eso suceda, primero tiene que estar bien nuestro ser. Entonces, vamos a tocar una sola área hoy acerca de lo que está dentro de nosotros. Y tú tienes que preguntarte, ¿por qué razón yo tengo que poner en práctica esto que vamos a ver? Y vamos a hablar acerca de la obediencia camino a la fe. El primer aspecto que vamos a ver es la obediencia. ¿Por qué yo no soy tan obediente? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo obedecer? Hay cosas que están dentro de nosotros. Por ejemplo, ¿por qué siempre llego tarde a las reuniones? Una de las cosas nada más. ¿Por qué me enojo tanto? ¿Por qué como tanto? ¿Por qué me cuesta trabajo levantarme temprano? Son cuestiones que están dentro de ustedes, que están dentro de mí, que tienen que ver con mi ser. ¿Se acuerda que Jesús dijo: a mí me complace hacer la voluntad del Padre? ¿A cuánto les gusta obedecer? Vamos a ver si es cierto. Lucas capítulo 17. Obediencia. Cierto día Jesús dijo a sus discípulos: siempre habrá tentaciones para pecar, pero qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación. ¿Estamos de acuerdo? O sea, todos los días hay tentaciones para pecar, todos los días. No hay un solo día que la libremos. No me gusta esa palabra, pero ahí está. Entonces, dice el verso 2: sería mejor que se arrojara al mar con una piedra de molino alrededor del cuello que hacer que uno de estos pequeños caiga en pecado. Siempre habrá ocasiones de pecar, pero hay de aquellos que, ahí déjala por favor, hay de aquellos que siempre o que provocan la tentación. Verso 3: así que cuídense. Dile a la persona que está al lado tuyo: cuídate. ¿De qué te vas a cuidar? Jesús está hablando de las tentaciones y de la posibilidad de pecar. Y entonces encamina su instrucción a lo siguiente, y él dice: cuídate. Si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Va a haber diferentes situaciones para pecar, diferentes tentaciones, es decir, varias gente va a lastimarte alrededor. Básicamente, creyente es una persona cercana a ti. Va a haber gente, quizás tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, alguien te va a lastimar. Y si alguien te lastima en ese mundo de tentaciones, si alguien te lastima, dice Jesús, repréndelo. Reprender es confrontar. Tenemos que confrontar cuando no nos sentimos contentos por algo, por una situación que se habló, algo que oíste o algo que hicieron y no salió. Tú tienes que confrontar y decir a la persona, al creyente, a tu hermano, a tu hermana, a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, tienes que confrontarlos de buena manera. ¿Por qué no te sientes bien? ¿Por qué sientes que pecó contra ti? Las tentaciones siempre van a estar allí, los conflictos siempre van a estar allí, siempre va a haber esa dinámica alrededor de la familia. Y Jesús dice:
repréndelo. Si se arrepiente, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar. Ya hablamos acerca del perdón. El perdón tiene que ser de corazón, tiene que ver con el interior de la persona, tiene que ver con el ser de la persona. Y entonces Jesús añade, verso 4, aun si la persona te agravia 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, di conmigo, debo perdonar. ¿Qué debes hacer? Perdonar. Pero pastor, parece que está jugando. Parece que el esposo está jugando, parece que la esposa está jugando, parece que los hijos están jugando. ¿Por qué tengo que estar perdonando? Di conmigo, porque es una instrucción. ¿Estamos de acuerdo? Es una instrucción y las instrucciones se tienen que obedecer. Jesús está diciendo, hay tentaciones en el mundo. Alrededor de tu casa hay problemas. La gente que está alrededor de ti te va a causar dolor. Y cuando eso suceda, confróntalos. Y cuando lo confrontes, si te pide perdón, perdónalo. Y si 7 veces al día viene y te pide perdón, perdónalo. Mi deber entonces y mi responsabilidad y mi obligación es perdonar. Yo estoy obligado a perdonar. ¿Por el bien del que peca? No, por mi propio bien. ¿Cuántos quieren ir al cielo? ¿Sabes? Yo te he comentado, la falta de perdón puede hacer que tu acceso al cielo quede restringido. Porque si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco tu Padre que está en los cielos te perdonará tus pecados. Porque con la misma medida que mides, serás medido. Y eso es difícil. Entonces yo tengo que ser noble. Pastor, pero es que, ¿qué pasa si alguien está recurrentemente haciéndome enojar y molestándome? Pues recurrentemente tienes que perdonar. Pero no es fácil, nadie dice que es fácil. Jesús lo enseña y luego en la cruz Jesús lo pone en práctica y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ay, es que cuesta tanto trabajo, ¿sí? Pero queremos ir al cielo. Ahora mire lo que dicen los discípulos, verso 5. Los apóstoles le dijeron al Señor, muéstranos cómo aumentar la fe. Y tú te puedes preguntar, ¿y para qué ellos le están pidiendo fe? Si está hablando de tentaciones, está hablando de problemas de perdón. Porque las instrucciones de Jesús requieren fe para ponerlas en práctica. Y entonces los apóstoles entienden que no es fácil estar perdonando constantemente a las personas que te lastiman. Y le dicen a Jesús, Jesús, por favor, aumentanos. ¿Cómo podemos aumentar la fe? ¿Cómo podemos hacer que nuestra fe crezca? Yo no sé si usted ha estado en esa posición, pero algunas veces usted ha pedido cosas, usted ha orado a Dios, le ha rogado al Señor y Dios parece que no escucha y usted dice, a lo mejor es que me hace falta fe. A lo mejor me hace falta fe, por eso Dios no me contesta, por eso Dios no me da una respuesta, por eso Dios no me dice sí a lo que le estoy pidiendo, me hace falta fe. Porque las instrucciones de Jesús requieren fe. ¿Requieren fe para qué? Requieren fe para obedecerlas. Requieren fe para ponerlas en práctica. Requiere fe para creer que habrá un resultado adecuado a la instrucción que Jesús está dando. Requiere fe. Entonces los apóstoles no están hablando de querer fe o de requerir fe para bajar el cielo a la tierra. No está hablando de requerir fe para aumentar las riquezas, no está hablando de requerir fe para hacer un milagro. Ellos están hablando de que Jesús les aumentará la fe para perdonar 7 veces al día a la persona que te ofende. Que tiene que ver con asuntos internos, con estructuras internas, con asuntos de falta de perdón, porque resulta que si no perdonamos,
Raíces de amargura pueden brotar de dentro de nosotros y pueden contaminarnos a nosotros y, como lo hablamos hace unas semanas atrás, a la gente que está a nuestro alrededor. Entonces, no solamente soy yo una persona amargada, sino que la gente que está a mi alrededor también sufre de la amargura y resentimiento que yo tengo. ¿Estamos hasta aquí de acuerdo? ¿Vamos bien? Ahora, fíjense lo que contesta Jesús. Él responde: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, pequeñita, podrían decirle a este árbol: desarráigate y échate al mar, y les obedecería. Ojo acá, Jesús no está hablando de un árbol físico. Yo no le puedo decir a ese mango que está allá en casa del hermano Randolfo y decirle: mango, desarráigate y vete a plantar en Tamiagua. El hermano me va a reclamar: pastor, ¿por qué movió el árbol? Me va a decir: es que quería dar una lección. No está hablando de ese árbol. ¿Cuántos están entendiendo la parábola de Jesús? No está hablando de ese árbol. Los apóstoles les están diciendo a Jesús: ¿cómo podemos aumentar la fe? Y Jesús dice: si tuvieras una fe tan pequeña como el grano de mostaza, le dirías a ese árbol: desarráigate. Le dirías a esa falta de perdón: quítate de mi corazón. Le dirías a esa duda, a la duda de: ¿será que Jesús tiene razón al decir que yo tengo que perdonar tantas veces? Decirle a la duda: quítate de allí, y entonces hacer caso a la instrucción de Jesús que me dice: perdona. No quiero, perdona. Pero es que no lo siento, perdona. Esa es la instrucción de Jesús. Tienes que perdonar en medio de la situación que se está dando en tu familia. Si tuvieras fe, no para solucionar el problema, sino para creer que la instrucción de Jesús realmente es y dará el resultado que Él dice que va a dar. La instrucción de Jesús es lo que requiere la fe. ¿Está contigo aquí? Ok. Estamos hablando de la fe, de la obediencia camino a la fe. Siguiente verso. Y entonces Jesús continúa esta dinámica y les dice una parábola. Ya saben ustedes que en el tiempo de Jesús había esclavos y había siervos, esclavos, y amos. Y él utiliza esta parábola y dice: cuando un sirviente vuelve de arar, ¿cuántos saben? ¿No? Sí, hermano. Todo el día, si usted está arando todo el día, tiene que ir abriendo la tierra, haciendo surcos con un par de bueyes así, y el arado abriendo y abriendo, todo sudado, todo cansado, y llega la tarde. Y normalmente, ¿qué queremos hacer después de trabajar todo el día? Descansar. Entonces dice Jesús: cuando un sirviente vuelve de arar o de cuidar las ovejas, andar detrás de ellas, alimentándolas, llevándolas a un lado, a otro, cuidando de ellas, todo un día trabajando, ¿acaso su patrón le dice: ven y come conmigo? ¿Acaso el patrón viene y le dice: ven, siéntate, te voy a servir porque ya estuviste trabajando? Él es el sirviente, es el esclavo. Solo tiene derecho a comer, trabajar, dormir. No tiene derecho a salario, no tiene nada. Y entonces, siguiente, no le dirá: prepara mi comida, ponte el delantal y sírveme mientras como. Luego puedes comer tú. Primero yo. O sea, el siervo no agarró y dijo: ay, es que vengo bien cansado. O sea, no tiene consideración de mí. ¿Por qué me está dando esta instrucción? ¿Qué no ve que estuve cuidando a las ovejas todo el día? O estuve arando todas esas hectáreas, estuve haciendo todos esos surcos. Vengo cansado, el sol estaba en todo su apogeo. Normalmente se ara cuando hace mucho calor. En su mente pudieron pasar un montón de pensamientos, pero la instrucción era: cíñete el delantal, amárrate el delantal y sírveme la comida. Después de que yo coma, vas a comer tú. Verso 9.
¿Y le agradece el amo al sirviente por hacer lo que se le dijo que hiciera? Por supuesto que no, no se le agradece. Verso 10 y el revelador de todo lo que estamos hablando hoy. De la misma manera, cuando ustedes ¿qué? ¿De qué está hablando Jesús? De obediencia. Y está hablando acerca del perdón para las personas que te ofenden 7 veces al día si es necesario. 7 veces al día si es necesario, perdónalas. ¿Van a venir las tentaciones? Sí van a venir. 7 veces al día pueden venir y pedirte perdón, perdónalas. Señor, aumentanos la fe para obedecer esa instrucción tuya. Y Jesús dice, miren esta parábola. Un sirviente viene de trabajar y el amo no le dice, siéntate, come conmigo. Le dice, cíñete, voy a comer primero yo y después comes tú. Primero hazme caso a mí y luego tus necesidades. De la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir, somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. Pero nosotros solo pedimos aumentar la fe, Jesús. Los discípulos solo le dijeron, Jesús, solo queremos que nos ayudes a aumentar la fe. ¿Cómo le hacemos para aumentar la fe? Y Jesús dice, obedeciéndome. ¿Cómo aumento yo la fe, Jesús? Obedéceme. Obedece las cosas que yo te estoy diciendo, las instrucciones que yo te estoy dando. Pero Jesús, tú no sabes lo difícil que es que te hayan lastimado en el trabajo, o que te hayan lastimado en la casa, o que te haya lastimado tu esposo o tu esposa. Jesús, tú no entiendes lo complicado que es perdonar a alguien que te ha ofendido constantemente, que ha abusado de ti constantemente. ¿Quieres entrar al cielo? Sí, quiero entrar al cielo. Perdona, pero es que tú no sabes lo que yo estoy sintiendo. Pero tienes que perdonar. Tienes que perdonar. No, yo no quiero. ¿Quieres aumentar tu fe? Sí, quiero aumentar la fe, pero quiero que no te metas en esta área de mi vida. Déjame seguir odiando a esta persona, porque odiándola me siento bien. No, tienes que perdonar. Tienes que obedecer tus sentimientos, tu trabajo antes. Es como aquel siervo que viene de trabajar y se ciñe y le da de comer primero al amo. Yo soy el amo, tú eres el sirviente y tú me debes de obedecer primero a mí. Y después tú vas a ser bendecido. Ay, pero es que la obediencia es un problema para nosotros hoy en día. De hecho, fue un problema para nuestros padres. Allí está Adán en el huerto del Edén y Dios viene y le dice, puedes comer de todos los árboles que están aquí en el huerto, excepto de este árbol del bien y del mal. Y Adán por un tiempo fue obediente y ni lo volteaba a ver. El árbol estaba allí y Adán caminaba y paseaba y se movía por aquí y por allá. Algunos dicen no hacía nada. Si usted lee con atención, Adán era encargado del huerto, tenía que limpiarlo, cuidarlo y toda esa onda. Luego entonces Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y entonces le dijo Dios a Adán, mira, ven. Y le trajo todos los animales y se los presentó delante y le dijo, ponle nombres. A lo mejor Adán dijo, pensé que iba a darme una bendición, pero me dio una instrucción. Y entonces comenzó a ponerle nombre a los animales y entre todos los animales no se encontró nada que sea comparable para estar con Adán. Y entonces Dios le dijo, ven, y lo hizo dormir. Y entonces creó a Eva y se la presentó a Adán y Adán dijo, carne de mi carne, huesos de mis huesos, y la recibió. Ahora yo imagino que Adán y Eva Adán le dijo a Eva, mira Eva, Dios me dijo que no podíamos comer de este árbol. Mientras seamos obedientes, seguiremos teniendo la bendición de Dios. Y Adán y Eva pasaron un tiempo bien rico, bien lindo, se encargaban de cultivar las cosas y de todo allí, lo que conlleva un jardín. Pero un día,
Eva vio y dijo: ese árbol se ve muy bueno. A lo mejor Dios se equivoca en darme su instrucción. A lo mejor Dios se equivoca en decirme no lo comas porque se ve muy apetecible. Yo quiero comer de ese fruto de ese árbol. A mí me gusta ese árbol. Adán, ¿no te gusta ese árbol? Sí, pero no, está bien. Ay, a mí me gusta ese árbol, tengo antojo de comerme ese árbol, ese fruto de ese árbol. Y entonces vino la serpiente, y ya saben ustedes, y entonces Eva desobedeció la instrucción porque en su mente ella pensaba que era más sabia que Dios. Y ahí está el problema para todos nosotros. Dios te dice, varón, Dios te dice a ti: trata con amor a tu esposa. Y tú dices: no, yo le voy a pegar. No, a mí ella que me atienda, que me lave, que me ponga la comida. Oye, pero la instrucción es que la trates con amor. No, a mí no me importa tratarla con amor. Yo ya le dije que la amo aquella vez que me casé con ella y no he cambiado de opinión. Así que, órale, comida quiero. Y la instrucción dice: mujer, honra a tu esposo. Y la mujer dice: no, es bien cabezón ese hombre, ¿qué le voy a hacer caso yo a eso? Él y su mamá se pueden ir mucho allá, lejos. A mí que ni me venga a decir nada la suegra, porque yo aquí mando. Oye, pero pídele permiso. No, ¿qué le voy a pedir permiso a ese hombre? Nomás se la lleva trabajando y nada, ni está aquí en la casa. Ok. La instrucción dice: hijos, obedezcan a sus padres. Y los hijos dicen: no, mi papá ni sabe nada. ¿Qué va a andar sabiendo? Ya está bien viejo, es de la otra generación. Ha de ser generación A. Ni siquiera X llega a A de ser. ¿Qué le voy a hacer caso? Él dice: sí, le voy a decir aquí, pero acá yo voy a hacer lo mío. Porque nosotros nos consideramos más sabios en nuestra propia opinión que las instrucciones de Dios. Porque la obediencia está aquí dentro del corazón del hombre. Pero muchas veces estamos fragmentados. Ahora, Dios no crea autómatas. Una máquina autómata es las que se usan hoy normalmente, hacen el trabajo de 10, 15, hasta 20 hombres. Antes los hombres soldaban cosa por cosa, algunas salían bien, en general salían bien, pero a veces tenían problemas. Entonces llegaron los chinos y los japoneses y crearon máquinas precisas que esa es una máquina autómata. Dios no te hizo así. Dios te hizo con libre albedrío y te dio la opción de querer obedecer o no querer obedecer, de aumentar tu fe o no aumentar tu fe. Él te dijo: ¿quieres aumentar la fe? Sí, quiero aumentar la fe. Tienes que seguir mis instrucciones. Tienes que hacer lo que yo diga. Pero es que yo pienso que no es lo que tú pienses, es lo que yo te dé de instrucción. Cuando tú obedezcas lo que yo te diga, tu fe va a aumentar. No por la obediencia al mandamiento, escúchame, no por obediencia al mandamiento, sino por la respuesta que Dios te va a dar por obedecer el mandamiento. Porque si la instrucción dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días se alarguen sobre la tierra, y tú lo honras a tus padres y los obedeces a ellos, te va a ir bien y te vas a alargar sobre la tierra. Cuando tú te alargues sobre la tierra o vivas más años sobre la tierra, entonces tu fe va a aumentar porque vas a decir: me ha ido bien. Amén. Y fíjense, la instrucción siempre trae bendición. Hay necesidad. Capítulo 17 de Lucas, verso 11. Mientras Jesús seguía caminando a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Es en el mismo contexto. El mismo contexto. Llega ya a la frontera y al entrar a una aldea, 10 leprosos se quedan a la distancia. ¿Por qué se quedan a la distancia? Porque la lepra era contagiosa y porque por ley
tenían que vivir a la distancia, siempre fuera de la ciudad. Ellos estaban fuera, estaban excluidos, y allá a la distancia gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y Jesús estaba a la distancia. ¿Cuántos hemos orado a Jesús? ¿Sí? Y dice el verso 14: Jesús los miró y dijo, ¿Jesús los sanó? ¿Jesús los sanó? ¿Jesús los sanó? No. Allí en ese momento, lo primero que Jesús hizo fue mirarlos y les dijo: vayan. ¿Qué es eso? Una instrucción. Y les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos obedecían, o sea, mientras ellos iban, alguno de ellos pudo haber dicho: no, yo pensé que Jesús iba a venir, iba a poner su mano sobre mí, me iba a soplar, iba a agarrar un poquito de saliva, me le iba a poner encima y me iba a sanar en ese momento. ¿Qué le voy a hacer caso yo a Jesús? No, ¿sabes qué? Yo mejor me voy al área verde. No, ¿verdad? O sea, Jesús les dijo: vayan y preséntense en Betel. Vayan allá y ustedes van a ser limpios allí. Es más, ni les dijo van a ser limpios. Vayan y preséntense al sacerdote. Y mientras ellos iban, mientras ellos obedecían, mientras hacían caso a la instrucción, quedaron limpios de su lepra. Porque cuando tú obedeces la instrucción, si tienes fe a la instrucción, la obediencia a la fe te va a generar una respuesta divina. Varios dicen: pastor, yo necesito dinero. ¿Cuántos han dicho: yo necesito dinero? Yo quiero dinero, pastor, yo quiero que el Señor me bendiga. Y la instrucción bíblica dice: trae los diezmos al alfolí. No, yo que le voy a llevar dinero al pastor. Trae los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Primero que esté bien mi casa, dijo Dios. Primero que estén bien los que me sirven a mí, y yo me voy a encargar de ti después. Pero si ese pastor trae camionetas, si ese pastor tiene una moto, ¿qué le voy a llevar yo más dinero? No, y me voy a comprar otra, te aviso. ¿Qué le voy a llevar yo dinero a ese pastor? ¿Qué voy a llevar dinero yo a esa iglesia si hasta clima tienen, ni les falta dinero? Pero necesitamos dinero. ¿Cuántos dicen necesitamos dinero? ¿Cuál es la instrucción? Trae tus diezmos. No traes tus diezmos, no hay obediencia, no hay bendición. Porque Dios prueba si tú tienes fe a veces a las incongruencias divinas, a las instrucciones divinas que a veces parecen raras, y dice: ¿cómo voy a traer dinero para que Dios me dé más dinero? Pues eso es lo que dice la Biblia, y requiere fe para que tú le creas. Pero si tú le crees, hay una respuesta divina. Pero mire, sigue el relato. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: alaben a Dios. Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. 17. Jesús preguntó: ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Verso 18. Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero. Y mire la respuesta, verso 19. Y Jesús le dijo al hombre: levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Y la otra versión dice: tu fe te ha salvado. Porque cuando tú obedeces, cuando tienes la fe para obedecer la instrucción, vas a recibir una respuesta divina. Y cuando tú recibes una respuesta divina, entonces tu fe aumenta. Y cuando tu fe aumenta, tú le crees más a Dios. Y cuando tú le crees más a Dios, no solo ganas las respuestas para la tierra, sino que también ganas tu acceso al cielo. Porque el acceso al cielo es por fe. ¿Está conmigo? Entonces,
¿Por qué nos cuesta tanto trabajo obedecer? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo perdonar? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? ¿Qué habrá sucedido en tu infancia, en tu adolescencia, que tú batallas para obedecer? Jesús era un hombre que se complacía en obedecer la voluntad de su Padre. El hijo no quiere obedecer a los papás. El trabajador no quiere obedecer al que lo emplea. La esposa no quiere obedecer al esposo. El esposo no quiere obedecer a la esposa. La gente no quiere obedecer al pastor. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo obedecer? Adán no quiso obedecer a Dios. ¿Sabe por qué? Porque en nuestro pensamiento creemos que nuestras ideas son más grandes y más profundas y de mayor impacto que las ideas de Dios. Y déjame decirte algo esta mañana: estamos mal. Estamos mal porque Dios es el más sabio de todos nosotros y sus instrucciones son perfectas y Él no se equivoca. Y a veces la gente dice: yo quiero sanar, Señor, sáname. Y Dios le dice: pues perdona. Pero no quiero perdonar. Pues no te puedo sanar si primero no perdonas. Así que, ¿queremos aumentar la fe? Necesitamos ser obedientes a las instrucciones que Jesús nos da. Ok, póngase de pie, por favor. Aquí yo termino y yo voy a orar con ustedes esta mañana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos batallan para obedecer? Ahora sí, díganme. Ahora sí, díganme, ¿cuántos batallan para obedecer?